Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, hermanos Espaillat. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso una garantía económica consistente en 50 millones de pesos mediante aseguradora como medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la siniestrada discoteca Jet Set, en la que murieron 236 personas el pasado 8 de abril, mientras el merenguero Ruby Pérez amenizaba una fiesta. La medida de coerción también incluye impedimento de salida y presentación periódica para los hermanos Espaillat, quienes fueron detenidos el pasado viernes por el Ministerio Público. El caso fue declarado complejo y de inmediato provocó reacciones en contra del Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y los abogados de las víctimas, quienes calificaron como una burla a los fallecidos y heridos en esta decisión. Más de 14 horas le tomó a la juez Fátima Veloz tomar la decisión de coerción a los hermanos Espaillat, propietarios también de la poderosa cadena de radio nacional RCC Media. Ahí están las imágenes de apoyo. Muy bien, y esta es la pregunta del día. En su opinión, ¿qué tan sostenible es este plan a largo plazo? Si no se... Aquí hay un... Vamos a la pregunta. Parece que hay un error en el guión con relación a la pregunta. En el mío dice, ¿considera usted justa la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat? Léela tú. Sí, parece que hay una... Buenos días, Yerjan. Buenos días. Sí. Buenos días. Y entonces lee la pregunta. Ya saludé. Ah, ok, pues adelante. Dice la pregunta del día, ¿considera justa la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set? Ahí está. Esto me recuerda a don Hipólito cuando ganó la presidencia, ¿se acuerda? Le di a la toma de posesión, le traviaron una página. Fue que se equivocó, él pasó una página sin darse cuenta y se lo achacó a quien hizo el discurso. Naturalmente. Bien. Muy bien, esa es la pregunta. Así es que háganos el feedback durante el programa y le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Francis, adelante. Bueno, mira, de hecho, he dicho que el Código Procesal Penal establece claramente para quién es la prisión. Independiente. No, con excepción de los casos graves, o de participación activa, me refiero a un actor, a un sicario, un asesino. En este caso, y en todos los casos, se debe de tener arraigo, que solamente está con la gente que tiene una casa, trabajo fijo o empresa, que no lo tienen los pobres. Y por eso es que hay tanta prisión preventiva. La cárcel está repleta de pobres. De pobres. El código está hecho para gente pobre. Entonces, a quien castiga severamente, lo que debe ser ligero, es a los pobres. Y ciertamente que no se podría tener más en un hecho de esta naturaleza, de involuntario, como será calificado, porque el mismo Ministerio Público no es que tiene la gran demanda, y así lo han calificado. No correspondía más y ellos tienen el arraigo los dos. Lo que yo sí observo es que le correspondió a lo que le corresponde a los pobres, es la garantía económica mediante compañía aseguradora. Porque ellos tienen el dinero. Claro, yo podía... Ahí es la única que yo... 100 millones de pesos para ellos. No sé ustedes si están conmigo. 100 mil pesos para ti. Si están de acuerdo. Oye, 100 millones de pesos para esta gente, son 100 mil pesos para ti. Correcto. ¿Cuánto produce RCC Media, que tiene como 18 emisoras? No, tienen el espectro radiofónico, lo tienen, y hay algunas que no se identifican. Y la publicidad completa del Estado. Exacto, ahí, o sea, cuando... Ahí se publicita el que no se tiene que publicitar. Óyeme, cuando tú haces un cálculo, tú dices lo que producen esas emisoras,
con eso tienen No, no, ellos. son, cuando hablamos del arraigo y del dinero, es para imponérsela En efectivo. en efectivo. ¿Y qué dice la gente? Que también de alguna manera constituye hasta una garantía para esa gente que está Porque demandando. constituye la primera etapa de la garantía del resarcimiento a las víctimas. Lo que sí que yo dejé de leer, yo dejé de leer la propuesta del Ministerio Público, solamente yo no vi contenido, yo se lo aseguro, porque me salieron lágrimas, porque a partir de la presentación tú empiezas a leer nombres de víctimas y al lado fallecido, 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 fallecido. Que Dios dé fortaleza a todas las familias, porque la verdad es que es una gran cantidad de personas las que hoy están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, y el contenido más duro es ver cuántos niños, niñas y adolescentes hoy no tienen ni papá ni la mamá. En algunos casos los dos. Y en algunos Sí, casos, los papá y dos, mamá. papá y mamá. Así es. Bueno, Es decir que, óigame, cuando yo empecé a leer, lo paré ahí mismo. bien. Muy bien. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Cuéntame. Hola, Francis, Caro. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy jueves Corpus, casi Sí, señor. finalizando esta semana y celebrando el cuerpo de Cristo. Yerian, adelante con el tema. Bueno, miren, si recordarán, hace varios días que hablamos de eso y yo advertía que estas dos personas no representaban peligro de fuga. Sin embargo, aún así el juez entendió que sí, que representan peligro de fuga, la cual fue mermada por los arraigos, y entonces le ponen la presentación periódica ante autoridad competente, le ponen 50 millones de pesos, no sé si es a cada uno, porque honestamente no es... Debe ser algo. Debe ser cada uno. Pero bien, 50 millones de pesos a través de compañías aseguradoras que vienen siendo como 60 mil pesos. más o menos, Creo que son 50, 10,000 por cada millón. Ajá, entonces Son sería... como 500,000 pesos en efectivo. Ajá, exactamente, más o Comprar el menos contrato, unos comprar 500,000 la póliza pesos. son como 500,000 pesos. medio a millón. través de compañía, porque yo creo que debieron ser en efectivo a través de Banco Claro, Agrícola. claro. Era más... Ya que se... Para que empezaran a depositar garantías. Ya que el juez determinó que existe peligro de fuga y por el poderío que ellos representan, debió ponerle por lo menos los 50 millones de pesos que fueran En efectivo. a través del Banco Agrícola. Pero bien, eso es la potestad que tiene el juez de decidir, si no fuéramos nosotros los jueces. Y también el impedimento de salida del país sin autorización previa, ¿verdad? Que eso es importante destacarlo. Hay que destacar esa Sí, partecita sí, no, de última. eso es lo que establece la norma. La norma establece el impedimento de salida del país sin autorización. Es decir, que para tú salir del país, lo que pasa es que siempre nos quedamos en la primera parte, pero la norma establece claramente que lo que te impone el juez es impedimento de salida sin autorización. Es decir, que para tú poder salir del país, tú tienes que solicitar un permiso, una autorización, y puede ser que el Ministerio Público se oponga o que el juez no te la conceda. Pero perfectamente si tú, teniendo un impedimento de salida, solicitas autorización de salir del país por cualquier situación que tú tengas, como es el caso de él, algún negocio, te lo pueden conceder sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo importante de esto es deslindar que esto no tiene nada que ver con el fondo. No. No tiene nada que ver con la pena. Esto es con la culpabilidad. Todo parecería ser que según lo que se ha presentado y lo que todos sabemos, porque eso está claro, porque se vio, ¿verdad? Porque lo pudimos palpar, es que ellos posiblemente salgan condenados, aunque sea una pena suspensiva. Mientras tanto, fíjense ustedes, penoso es que ya estábamos acostumbrados al tema de la prisión de 18 meses,
que nos acostumbró el Ministerio Público con el tema de los supuestos corruptos del PLD. Miren las cosas. Si fueran del PLD, miren, si fuera Gonzalo Castillo, que le hubiese pasado eso con un tema de los aviones o algo así, Sí. le meten 18 meses seguro. Ese es el problema de tener la justicia de un solo lado. Eso es lo peligroso. Miren ahí, ¿cuál es el problema? No hay ningún, aunque la sociedad se rasgue la vestidura, no hay ningún tipo de problema porque el proceso continúa con ellos en libertad, Claro. atado a esas garantías, a esas medidas de coerción, que perfectamente pudieron haber hecho eso con los demás, que no representaban peligro de fuga. Ninguno. Ninguno. Pero esa es la sociedad que tenemos, esa es la vaina de la justicia, a veces cuando está al servicio del poder político. 236 muertos. ¿Ven? Sí. La diferencia. Sí. 236 No, muertos. la tragedia más grande que ha habido en este país. Exacto. ¿Y dónde están? En su casa. Aquellos eran supuestos Ellos no casos de han pagado- corrupción. No han pagado todavía. Exacto. No han Supuestos casos de depositado. corrupción. Y le metieron a la mayoría 18 meses preso. Entonces, como que Esos la... bandidos. Independientemente de eso, mira la diferencia. A aquellos bandidos tú no le puedes indicar muertes, porque ustedes lo estuvieran acusando de homicidio. Robo. Aquí sí, Robo, robo. robo. O sea, la muerte. lesividad del delito La que lesividad- aquellos cometieron es menor que la lesividad Exactamente. de la Tú negligencia ves, que cometieron es ellos. que no es justificándolo, pero No, es para no, que, la- la pero es para realidad. que podamos ver la diferencia para unos y para otros. Lo que decía, ¿verdad? Aquello de las leyes y la tela de araña, que a Sí. veces la tela de araña es para el Eso mosquito. decía José Florentino Sánchez. La justicia es una telaraña que el insecto grande la rompe y Claro. el pequeño queda atrapado. Exacto. Es verdad. En este caso va a depender del que esté más cerca del poder. Sí. Porque muchos poderosos quedaron atrapados. Sí, Pero pero- los poderosos que están del lado del gobierno, entonces pasan de manera... Y el mejor caso es Hugo Veras, que hace rato que está en su casa. Nada más duró un mes preso. Sí. ¿Se acuerdan? Hay Y- que tener y las anotaciones. aparentemente se olvidaron Eso es para lo que, de ese caso. para lo que le gusta No, debatir. Tenemos las anotaciones. Óyeme, y como que se ha olvidado ese No, caso. Claro, Pero claro, no porque mencionar ahí. esos son los poderosos que están del lado del gobierno. Bueno. Penosamente. Lamentablemente, señores, ese es el sistema. Yo mantengo mi posición que he asumido aquí en este programa con relación a este caso, y es que los culpables, los responsables de lo que está pasando en este caso, si se ve que la diosa Temi hizo así y se levantó la venda y chequeó a ver, ¿saben quiénes son los responsables? Los legisladores que hemos tenido, que no han aprobado una ley que permita, en casos como este, tener otra respuesta judicial para un caso tan terrible como el caso del Jet Set. Sencillamente, ahí no hay nada que buscar. Todo el mundo sabe y todo está claro de que ellos sabían las falencias de ese edificio, sobre todo de su techo, y con todo y eso continuaron. Me da la impresión, ahí ahora voy a lucubrar, que es un tema de avaricia. O sea, no podemos cerrarlo por un mes o dos hasta que lo reparemos porque perdemos dinero. Parecería, ¿no? Estoy elucubrando, vuelvo y repito, pero parecería eso. Y esa avaricia llevó a poner en riesgo tantas vidas y tanta salud de gente, porque no nada más hablamos de los muertos, pero y los heridos. Sí. Ahí hay gente que ahora que salió del No, y familia, hospital. y familias completas destruidas porque se Totalmente. le fueron 5 y 6 miembros. El daño, señores, es peor que el daño que ha habido aquí en cuestiones como lo de Baninter, por ejemplo, que defraudó a tanta gente. Lo de Muné, por ejemplo, que defraudó. Acá, y lo de Muné, Ayer vi que No, no, había movimiento en la Corte Penal. Sí, local. pero para los mosquitos. No para los verdaderos culpables, No, para los pero mosquitos, no para los culparon chivos nunca- expiatorios nunca que han están Nunca han utilizando. estado, al contrario, Ese- ellos mira, pusieron tú querella. sabes que eso tendremos nosotros, la clase jurídica, que analizarlo con jueces, abogados, jurisconsultos, filósofos. No me El- saquen la procesión por otra calle, decía. El caso Sí, me están sacando Munez. la procesión por otra calle. Estamos hablando de derecho y de justicia. Sí, pero, Pero, lo y que de él la- plantea es importante para Claro. otro programa, para analizar ese Exactamente. caso a Ese nivel caso, jurídico. Tú tienes cómo razón. ellos
desfraudan aparentando tener la misma política que en origen los fundadores llevaron, que era la de capitalización y a la vez Pero beneficio. eso eran gente seria, no tenían los genes con los que aunque Claro. nacieron los nietos. Y tomar al cajero Mire, volviendo al tema del YC, el chivo expiatorio. lo que hizo la juez no está más allá de lo que No, debía no, de hacerse, ya todo porque correctamente. está visto que no hay peligro de fuga, por ende la medida de coerción, o sea, no hay la posibilidad de un daño al proceso. La medida de coerción tenía que ser no tan drástica como la prisión preventiva. Yo lo que me he referido siempre es al hecho de que este país no tiene, y el tema YC lo ha demostrado, no tiene ley suficiente para enfrentar, jurídicamente hablando, una tragedia como esta. Y lo que me pregunto es, ¿qué pasó con el abogado del presidente que se lo cedió a No, porque- señores, no digan eso. está Miguel Valerio, mi amigo? Sí, lo que pasa fue que como cuando se develó y la sociedad reaccionó en contra, parece que él se guardó un poquito, pero sigue siendo él detrás de todo. Miguel no necesita a nadie detrás, Está Miguel es bien. buenísimo. Pero, Bueno. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo me pregunto eso. ¿Cuál es el tema? No, yo entiendo. Se dieron cuenta, lo mismo que se han dado cuenta cuando han echado decretos para atrás, han sacado leyes del Congreso, que meten la pata porque no razonan. Pero una Este pregunta, gobierno, él regresó este al gobierno es un gobierno. gobierno de desaforados. No ha regresado. Él es Pero el no abogado. debieron haberlo hecho, Francis, desde el No, principio. pero escúchame. Claro. Porque hay cosas que se ven y otras que no se ven. ¿Por qué no lo dejaron como un asesor tras bastidores en la oscuridad de la barra de defensa de los españoles? Pero es que ahí es que yo no entiendo. Yo he escuchado ese mismo comentario. Se trata de un profesional del derecho. Y en el mercado profesional del derecho, los Espaillat hayan encontrado que el hombre clave como abogado era este. Y le hacen una propuesta en lo privado y se ausenta y renuncia de lo público, porque no es per se el abogado del presidente y no es una defensa. Es un abogado que tenía la responsabilidad de la recuperación de los bienes producto de la corrupción y el exterminio o el control del dominio de la propiedad en efectivo. Yo pienso, de yo pienso a veces que tú te haces más ingenuo de la cuenta. Anda, IDH. Pero tiene ¿Verdad? sentido porque es No, que viejo, tiene sentido en otro escenario, pero no en este. ahora él no es más abogado que otros. Que aquí hay muchos Nadie ha dicho eso. Precisamente, él no es más abogado que No, otros. nadie ha dicho eso. Ahora, lo Ni que más hemos- penalista que lo otros. que hemos y dicho, más penalista no, que otros, porque te voy a decir una perdón, cosa. porque tú lo que Yo te planteas voy a por un poner tema de ahí a influencia. Juárez Oye, Castillo que pero espérate. que han peleado juntos. Déjame ponerte un ejemplo. Óyeme, déjame ponerte un ejemplo sencillo. Si tú hoy eres mi abogado en un asunto y Yerjan la Antigua es mi contraparte, y Yerjan la Antigua como contraparte mía entiende que mi abogado es un tipo con un desempeño extraordinario, ¿verdad? Si te busca, incluso para otro caso, tú lo piensas y prudentemente como abogado habla conmigo, mira, Claro. fulano me buscó para esto, yo no quiero que tú te sientas mal, porque en definitiva, este no es el caso tuyo, ya eso pasó, esto terminamos, pero él entendió que yo era un buen profesional y me buscó para otro caso que tiene con otras partes, ¿no? Aún así, tú vas y le das, pero no ha pasado así. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque de alguna manera tú estás viendo en ese planteamiento que te hago, que yo, como tu ex cliente, me pueda sentir mal, traicionado, si tú coges ese caso. Obviamente. No, y que estamos hablando del abogado del presidente de la República. Eso no Exacto. es baje Entonces es lo mismo. Yo te lo estoy poniendo a micro, llévalo a macro. Estamos hablando del hombre de más confianza del presidente que lo buscó para eso. ¿Por qué no te buscó a ti? ¿Por qué no, Que yo por me qué no quejé. buscó a Juárez? El mensaje estaba claro. yo me desde ese quejé de momento. ¿Por qué Mira, no buscó a Francis, Juárez? A Juárez. Mira, que, el que mensaje- lo apoyaron mira, abiertamente. el mensaje estaba claro desde ese momento. ¿Qué pasó?
que él renunció a su cargo para representar a Espaillá. El mensaje era claro, este es un hombre del presidente. Exacto. O sea, Antonio Espaillá, Ya. ese era el mensaje que estábamos dando, es un hombre del presidente. Voy a utilizar Y ahí están los eso resultados. que tú me estás dando, es la presencia íntima, la presencia mínima de este abogado con esta característica reconocida en el Estado Dominicano, en un tribunal X, en cierta forma, ahuyenta un poco las tensiones entre Ministerio Público y jueces, es lo que me están diciendo. Ah, no, yo no sé, yo te estoy diciendo, porque ya eso es una inferencia que tú preguntita. haces. Yo te estoy diciendo que el hecho de que el abogado del presidente estuviera representando en un momento determinado a Antonio Espaillá era un mensaje claro de que Antonio Espaillá es un hombre del presidente. Los resultados, ustedes lo están viendo. ¿A Está quién tú le preso. recomiendas ¿A qué amigo tú le recomiendas? O más bien, ¿cuál es el leitmotiv que tú tendrías para recomendarle a un amigo un buen abogado que te lo pide? Una No, gente pero- tuya, no, pero, de tu confianza. Sí, pero ¿A quién tú vas a buscar? Un no, asunto penal. Tú a Adalberto, a Amado José Rosa. Ah. la cosa en Adalberto pensé, pero Porque ¿por está qué? más cerca de ti. Claro, y tú confías en él plenamente. Sí. Tú sabes que Adalberto, ¿tú me O sea, tú entiendes? lo que dices que el Y tipo no Amado debió de José Rosa aceptar. ni se diga. No, tú te encargarás de administrar Mira, esa vaina. Mira, De sí. fuera del área yo te voy a preguntar algo. Mira, en Ah. definitiva es así, o sea... O sea, tú entiendes que él no debió de aceptar sencillamente. No, lo que tú claro, resumes por un- claro. por Y un mira lo tema que pasó, la presión que de le han hecho influencia, de imagen, de lo que significa él como aparentemente. abogado. Obviamente que hay un manejo, aunque Marianela no es la ducha para ser vocero, pero vi que ella es de que la vocera. No, María Elena, un ¿quién? buen manejo. María Elena, No ¿qué? le- María Elena Núñez. Núñez. eh, ¿Qué parte pero- de la barra? Que trabaja. no, ella es no, parte del staff de comunicadores. de comunicadores De del hecho, Sol. la de vocera, Mañana. la vocera Ha hecho de- publicaciones medio atacando a la población Entonces, por el sentir. Entonces, no he visto porque realmente este caso entraña una serie de elementos que están actuando psicológicos. Es decir, hay un sociólogos, están filósofos criminalistas. En este caso, yo sé que no es el más ducho, sería Ricardo Nieves, pero yo sé que no está ahí porque su salida se debió a que él no A quiso comentarios. no quiso estar ceñido a la línea de comunicación que se establecía en el grupo CC Media, porque eso es así. Se ausenta de los medios por esa razón. Pero está también otros individuos profesionales del área económica. Los matemáticos están ahí y Esto- están trabajando, Estos muchachos están haciendo su trabajo porque requiere de un ejercicio financiero también. Entonces hay financistas. En ese caso, no es Oye. solamente abogados. Oye, Sí, tú claro. te recuerdas, estos muchachos Óigame no se todo. acuerdan porque son muy jóvenes, Ajá. del staff de abogados del caso Ruth Peñanina. Ruth Peñanina, Peñanito. Jesús Santísimo. Sí. Ahí había, compadre, mire, a Salvador Jorge Blanco, Sí. que no sabía hablar, pero era un maldito técnico brillante. Vincho Castillo, Marino Vinicio, Cabezón de Pozo, Sí. orador, brillante orador del foro jurídico y un sofista depurado. Sí. Pues, estaba este que fue de deporte, pariente de esta muchacha, Altañán Pérez, creo que estaba Antañán ahí. Pérez. Y me parece que Sánchez Morcelo también. Y no te faltó también. Eran 5. Bueno, Sí. la cuestión es que ese equipo puso este país de cabeza. Porque la cuestión era, se acusaba a un ingeniero de haber violado y matado a una joven. Sí. Y en realidad estos abogados defendían al ingeniero. Pero fue un juicio espectacular. Sí, pero todo también va a depender del tratamiento que le den los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación tú puedes torcer o no. Pero se están equivocando, viejo. Puedes manipular
la opinión ¿Tú pública oíste lo que dijo y hacerle Carolina? verdad y crear una verdad paralela. ¿Tú oíste lo que dijo Carolina? Que era lo que se estaba haciendo aquí durante el tiempo. La primera etapa de ese Exactamente. caso que tú piensas. De esos casos, Francis. De esos que aquí casos, se sí, porque utilizaban tuvo los Emily, medios de tuvo- comunicación precisamente para torcer la realidad de los casos, para Pero crear en una este caso no le ha posverdad. servido, o sea, no le ha funcionado. Porque no para han nada. tenido Incluso- estrategia, mi No, que vida. piensa ¿Cómo tú tú- vas a buscar, oye, cómo tú vas a buscar una empleada de una empresa de él para que salga a la calle a darle la cara a la Y la manera ciudadanía? en lo que Desde tú que se sabes, siente que lo- ahí, todo el mundo Señores, va a pero pensar que miren, está miren, parcializado. Miren qué es lo que pasa. Quizá tú lo piensas Bueno, de esa manera, tú pero el sabes- objetivo ya se ha logrado. ¿Dónde está Antonio Espaillat? No. Señores, Eso sí va a lograr como quiera. 236. Eso sí va a lograr como No, quiera. pero no, déjate eso, de cuento. no, eso es una opinión. No, pero eso sí Aquí va a son- lograr pero como son quiera. opiniones. Cada uno. Ajá, El exactamente. disparate es pero coger a empleado exactamente. tuyo y Lo importante- sentarlo frente al pero- pueblo. Lo importante de Pero- esta discusión lo- nuestra es que el público pueda captar y desentrañar de nuestras Exacto. opiniones el núcleo de una realidad jurídica de nuestro país cuando se trata de y cuando se trata Exactamente. del otro. Estamos hablando de 236 muertos y no eran de Rabo Chivo, ni Ni de de Vital Friusa. Valle, No. ni de Friusa, no eran haitianos. Eran todos ricos. Eran gente de mucho poder y aún así, miren, si es a cualquiera de nosotros, Estuvieran en Bojote. desde el primer día nos llevan a esta altura, trancados, 30 años. y hubiésemos estado ahí trancados hasta el último día. Y feo, Ese es el como sistema llevaban que tenemos, a- señores. Ese es el sistema que A un tenemos. hombre con 5.000 millones de pesos, mediodía nada más de pensar. Estamos hablando de 236 muertos. Pero Entonces, lo que te Miren, digo. es una tragedia independientemente de la voluntad. Este proceso, que yo sé que a ti no te cae bien, Francis, Edith Feble. Es diferente. No, Esa ella no me- entrevista él- manipulada, trabajada, no, ella vendida. no. Algunos puntos de vista que no me cambian. de ella. Bueno, me imagino que ustedes la vieron, tú la viste, Yerjan? Sí. Correcto. Sí, O sí. sea, Porque la ella es forma en que se agradable. realiza es totalmente no manipulada, sino para trabajar la imagen del caballero, la forma en que ella hace las preguntas que hace, los lenguajes corporales de ambos, no solo de él. Y eso como periodista, y sobre todo una periodista como Edith, tan empoderada sobre los temas que tienen que ver de manera directa con la sociedad, se vio muy hacia el lado de vender una imagen de este caballero. Es increíble cómo la gente puede, porque no tenemos, por algunos temas, pueda cambiar su forma en determinado momento. Eso es como tú ver a un Ricardo Nieves, la misma muchacha esta que salió de la empresa de él, La indiecita, ¿cómo se llama? Que ahora está haciendo... que son gente de investigación, ella siempre ha trabajado esa línea. Son gente que tú entiendes que siempre están del lado del pueblo, en defensa de los más necesitados, o de quienes tienen situaciones o temas del momento del país, defensa de la nación en todos los sentidos, y que de una a otra, por ejemplo, la misma Carolina Caro Santana, que son gente que tú entiendes que están en defensa de la nación, de los intereses de la nación y de la población, que de un momento a otro tú lo ves en una posición, en un caso de tanta gravedad, que asumen un rol diferente al que normalmente tienen. Y eso genera mucha atención mejor- de lo que es se mejor- Hubo gente que se atrevió a decir, gente de mucho respeto, amigos tuyos, que Antonio Espaillat era una víctima en este proceso. Pero gente de alto nivel, que están ahí los videos. Pero Sí, eso porque- lo dicen, pero tú te entiendes Sí, lo que por yo los te estoy diciendo en el intereses, caso. por los intereses. Pero aquí a nivel local, ¿Qué? ¿Es que? que tú dices gente de aquí. No, eso lo dijo Roberto Santana, No. Ok. El padre de Caro. Ok. que dijo que Antonio Espaillat era una víctima. No. Tú te referías a la obviamente que hija. con A la el hija. nivel de él y con el nivel de conocimiento que él tiene, no puede ser una víctima en Es este lo que te proceso. digo. Entonces, cuando Bueno, tú se ves equivocó ahí. gente de ese nivel, No, yéndose para me un imagino lado, que el contexto que utilizó es porque hay una... Le va a una- arreglar la carga. No, a Roberto. Él no puede. Exacto. Es que no porque hay que estamos forma. hablando de- Puede. Si No, fuera es que mi no hay mamá, forma. si Pero fuera Esa mi carga mamá- es demasiado pesada. para Pero resolver. quiero decirte, o quizás estemos haciendo un ejercicio de María Elena Núñez. Abinader no estaba en el país. Un ejercicio de María Elena Núñez
como vocera. Sí. Lo que me refiero, o se equivocó o se excedió a proteger o a intentar desvirtuar la realidad que el pueblo pide. Exacto. Déjame meterle ¿Qué es una lo que cizaña. pide? ¿Por qué cuando se llevaron preso a Antonio y para allá el presidente andaba por Europa? Continúa. Para no ver eso. Que ni siquiera fue que se lo llevaron preso. Recuerden que a él lo citaron No, y él quedó se detenido. presentó. Exacto. Y él A quedó- otros iban y le barrían la casa. Pero, Pero de claro. todo lo que ustedes han planteado Le acá, barrían la la parte casa. que más me gustó fue una de las que refirió Yerjan, donde dice, si fuera un pelafustán, Sí, sí, sí. estuviera preso desde el día 0. No así, mira, Claro. enganchado así. Claro, Tú claro. parecerías una Antes Colgando de prenda, una percha. Hasta que le limpian la una casa, prenda se en la una llevan. percha. Una pregunta, ustedes han visto, una pregunta sencilla. ¿Ustedes han visto un allanamiento a No. la casa de, por No. ejemplo, a la propiedad de él? A No. buscar evidencia. Porque se supone que había que allanar de una vez. Inmediatamente había que allanar Sí, todo. porque ahí hay montado todo un sistema de defensa estratégica y una trinchera en la oficina de él. Claro. Con todo lo que tiene que ver. Poder es Incluyendo el poder. teléfono de él para ver si esas conversaciones que ahora salieron porque salió el empleado, si era verdad, había que quitarle ese teléfono inmediatamente. Y lo de la Sí, bebida, todo, que mandaran a revisar lo del todo almacén, eso. lo que dijo la hermana, que mandaran a buscar la caja. Muy bien, Pero señores. bien, Hay no. que visitar al doctor. A mí déjenme en mi tierra. Al si no es limpio. doctor.